Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Hola Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien, estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí encantada de volver a estar de nuevo en Ancestral Podcast y la verdad que muy ilusionada con este tema, ¿no? Que creo que es un tema súper interesante, como hablaremos del ayuno intermitente, ¿no? Que es un tema que está súper de moda. Entonces, sí que es cierto que hoy en día cuando buscamos información sobre el ayuno intermitente aparecen muchísimos artículos, ¿no? Sobre los grandes beneficios para la salud que tiene. Pero también es verdad que escuchamos mucho sobre los inconvenientes e incluso las advertencias, ¿no? También hay colectivos que nos alertan del peligro, ¿no? De hacer ayunos. Entonces, por eso hemos decidido hacer esta serie de episodios. Sí, efectivamente, porque normalmente cuando empezamos a buscar sobre tema ayuno puede resultar un tema muy, muy confuso porque vemos tanta información sobre planes de ayuno diferentes y en general pues muchos sobre beneficios, pero otros alertándonos de que puede ser incluso peligroso para la salud. Entonces nos puede resultar muy contradictorio este tema y no sabemos un poco por dónde cogerlo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nuestra idea es hacer, como he dicho, una serie de episodios, ¿no? Sobre el ayuno intermitente, donde discutiremos sobre qué es, los diferentes métodos, los beneficios, los inconvenientes, cómo saber si el ayuno es para uno mismo, ¿no? Y también compartiremos consejos sobre cómo experimentar con el ayuno intermitente para encontrar la forma que a cada uno le pueda resultar mejor, ¿no? Iremos respondiendo a diferentes preguntas a lo largo de los episodios de los que se componga el tema este del ayuno, que normalmente pues, nos trasladan nuestros oyentes, seguidores, nuestros pacientes, ¿no? Entonces hemos decidido dividirlo en dos partes, ¿no? En la parte 1, que es en la que estamos ahora, hablaremos sobre qué es, en qué consiste y sus beneficios. Y en la segunda parte hablaremos de cómo hacer ayuno, ¿no? Las diferentes pautas, los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones que pueda tener el hacer el ayuno intermitente. Entonces, Marga, si te parece, pues empezamos. Perfecto. Seguro que te has encontrado actualmente con multitud de artículos o noticias, me dirijo a la persona que nos está escuchando, relacionados con el ayuno intermitente, ya que esta forma de comer es cada vez más popular y actualmente se mantiene en el centro de atención en temas de salud. Entonces, habrás oído hablar, como comentamos antes, de los maravillosos beneficios que nos puede ofrecer. Entre ellos, y el beneficio estrella puede ser ayudar a perdernos peso o incluso a reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas o estimular nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Pero claro, te habrás preguntado, pues ¿cómo funciona exactamente? ¿Es para mí? ¿Solo es una moda? ¿Hay contraindicaciones? ¿Hay ciencia detrás del ayuno intermitente o sea, solo eso, una moda y ahora pues todo el mundo se sube al carro? Pues nada, he de decirte que estás en el lugar correcto para obtener todas estas respuestas. Pero bueno, antes de continuar, Claudia, nos gustaría también hacer un pequeño paréntesis aquí, para dejar claro que aunque cada vez más al ayuno se le atribuyen múltiples beneficios y puede ser una herramienta muy interesante para la mejora de la salud, que nosotras mismas pues también lo usamos como una estrategia, ¿no? Una estrategia nutricional, pero que en la práctica se trata de esto, de una herramienta más que debe ser valorada teniendo en cuenta el contexto de la persona y no debería usarse de forma indiscriminada porque también tiene sus matices de aplicación, digamos, ¿no? Exacto, al final también hay que entender el contexto de cada persona, ¿no? En qué situación fisiológica está en el momento de su vida
y nunca debe de ser algo estático, inamovible. Siempre hablamos, ¿no?, de que el ayuno al final es una herramienta, de lo que se trata es de que nos facilite la vida, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar. No debe de ser algo estricto o inamovible, ¿no? No debe de tratarse nunca de eso. Exactamente. Aunque bueno, la ciencia ya nos ha demostrado sobradamente que detrás del ayuno intermitente hay muchos beneficios y que el ser humano realmente ha convivido con este patrón de alimentación durante miles y miles de años. Entonces, digamos que el ayuno intermitente es un patrón de alimentación, una práctica natural del comportamiento de eso, de alimentarnos o de no alimentarnos. Y que solo desde hace relativamente poco hemos alterado este patrón. Claro, que es un poco por lo que se tambalean estas hipótesis, ¿no?, de que esto es una moda, de que pasará, de que ahora esto, no lo que decías tú, ahora esto es, bueno, se ha puesto de moda como se puso de moda algún tipo de dieta, ¿no?, y ya pasará. Realmente el ayuno es algo fisiológico, ¿no? Háblanos, pero realmente, ¿qué es el ayuno intermitente, ¿no? Háblanos un poco más de qué es esto, a qué nos referimos. Sí, ¿a qué nos referimos con el ayuno intermitente? Pues es un término que se utiliza para describir varios enfoques diferentes relacionados con la abstención a corto plazo de alimentos y que tienen como objetivo la mejora de la salud. Y la palabra clave aquí es a corto plazo, ya que el ayuno intermitente no implica un ayuno en periodos prolongados, o sea que no estamos refiriéndonos a grandes espacios de tiempo sin comer, sino que a corto plazo. Que creo que también es interesante, que seguramente ya hablaremos, ¿no?, hacer la diferenciación entre el ayuno intermitente, que como hablábamos puede ser una herramienta terapéutica como cualquier otra, ¿no?, y los ayunos que se pueden usar, ayunos clínicos, ¿no?, como de forma terapéutica, que esto ya hablaremos y Sí, son otra cosa totalmente, ¿no? Ayunos prolongados o ciertas pautas nutricionales, ¿no? sí. Esto es otra cosa. Exactamente. Nada, ya puedo aprovechar para decirlo, Claudia, porque tenemos que diferenciar, como tú bien dices, entre ayuno intermitente y ayuno prolongado, porque aquí se genera una gran confusión y creo que es el concepto que erróneamente pues se va haciendo bola sobre mitos y cosas extrañas. Entonces, el ayuno intermitente del que estamos hablando aquí implica pasar ciertas horas sin comer al día, lo que supone pues un descanso digestivo simplemente, no va mucho más allá. O sea, al final, el ayuno intermitente no deja de ser lo que hacemos por las noches, ¿no? Simplemente uno cena, se Uh-huh. va a dormir, ¿no? Descansa y por la mañana, que muchas veces hay personas que acuden a la consulta, ¿no? Quiero hacer ayuno intermitente y cuando haces el registro, ¿no?, de comidas, quizás, lo invento, cenan a las 8 y al día siguiente se levantan, como no tienen mucha hambre, retrasan un poquito el desayuno y dices, bueno, pues ahí ya está, ya estás haciendo un ayuno, ¿no? Que por eso también cuando hablan de que es tan peligroso, que es Uh-huh. no sé qué, es como, bueno, todo el mundo de forma natural no come Sí. durante ciertas horas, ¿no? Claro, ya de forma natural hay un mínimo de horas en las que ayunamos, pero lo que tú dices, hay ciertas personas que se encuentran en un estado de ayuno intermitente casi a diario porque ya es su patrón de alimentación así y está súper bien ya, ¿no? Es esto, hacer ayuno intermitente no implica pasar días sin comer, como ocurre en el ayuno prolongado. Este otro tipo de ayuno no vamos a hablar ahora, ya que normalmente estos ayunos más prolongados y en periodos cortos de tiempo, me refiero máximo 72 horas, los podemos plantear en consulta con objetivos terapéuticos en ciertas personas y que estas personas deben ser acompañadas previamente a lo largo de un tiempo previo al ayuno para poder adaptar su metabolismo a poder aguantar en el ayuno y de forma natural, sin efectos secundarios indeseados, derivados de estar mal adaptados, sobre todo a nivel metabólico, ¿no? Entonces aquí hoy vamos a hablar, y que quede claro, del ayuno intermitente, o como otros lo llaman, la ingesta intermitente. Me parece muy interesante este concepto. Al final, creo que a mí, desde luego, que desde que lo escuché me resuena más que ayuno intermitente, ¿no? Porque es lo que hablábamos al final, que realmente el estado basal, ¿no?, el estado normal de nuestro cuerpo es sin comida y Ujú. realmente lo que haces es romper eso, ¿no?
Claro. con ingestas. Entonces, ¿nos puedes hablar del ayuno en perspectiva evolutiva? Es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? ¿Cómo nos ha acompañado? Sí. ¿Qué piensas si te digo que estamos biológicamente adaptados a este estilo de alimentación? Ya que antes, como comentábamos, hace miles de años no teníamos acceso a un suministro constante de alimentos como tenemos ahora, hasta que llegó la revolución agrícola, quizá, ¿no? Entonces, desde un enfoque evolutivo, es básicamente continuar con lo que veníamos haciendo a lo largo de miles de años de evolución, y esto es simplemente comer cuando hay comida y no comer cuando no haya. De hecho, para nuestros ancestros, hablamos de nuestros antepasados cazadores-recolectores, pasaban largos periodos sin comer, en exceso, quiero decir, y esto era completamente normal. Por ejemplo, si se iban de cacería y no tenían éxito, pues es posible que ese día pues no tuvieran una gran ingesta de alimentos y se tuvieran que conformar pues con otras cosas que recolectaran o algunas sobras que hubiese por ahí. Pero digamos que tampoco es que estuviesen sin comer a cero durante mucho tiempo, pero sí que tenían una restricción alimentaria importante en ciertas horas o a lo mejor días. Claro, al final es lo importante, ¿no? De tener en la cabeza que cuando hablamos de nuestro organismo no hablamos de Marga o no hablamos de Claudia, sino que hablamos del contexto, ¿no? Biológico, o sea, de cómo se ha desarrollado, ¿no? Nuestro organismo, y que desde luego el contexto era muy, muy, muy diferente al que estamos hoy en día, ¿no? De abundancia y de Claro. poder comer a todas horas lo que queramos. Sí, porque digamos que nuestro cuerpo ha evolucionado en un ambiente de carencia. Entonces, claro, cuando lo metes en un ambiente de abundancia como es hoy en día, pues bueno, tiene que acabar haciendo pues sus adaptaciones y al final pues el cuerpo pues tiene un límite y bueno, estamos viendo con las enfermedades crónicas de hoy en día disparándose, ¿no? Pero bueno, es lo que te comento, Claudia. Esto del enfoque evolutivo, que nuestro cuerpo está diseñado para este patrón de alimentación, pasar periodos sin ingesta elevada de alimentos, aunque hoy en día no seamos capaces de hacer esto, porque nos hemos acostumbrado a ingerir comida de forma constante durante todo el día y el permanecer, digamos, espacios de tiempo, ventanas más largas, sin ingerir alimentos, nos resulta extraño. E incluso podemos verlo como perjudicial o incluso nos lo hacen ver, pero en realidad no nos vamos a morir por no comer durante unas horas al día. Incluso si dejamos de comer 24 horas o un poco más y estamos adaptados, o sea, no nos vamos a morir para nada. De hecho, Totalmente. como veremos, puede resultar incluso beneficiosa. Y entonces vamos a ir explicando y desgranando todo esto. Ahora te preguntaré sobre el hambre, ¿no? ¿Qué sentido tiene el hambre? Y por qué nos han hecho sentir este miedo a tener hambre, ¿no? Porque como tú decías, o sea, no va a pasar nada porque estemos unas horas sin comer, ¿no? Pero realmente cuando les trasladas a muchos pacientes, oye, pues sería interesante que entre comidas intentaras esto, tal, no sé qué. Yo les planteo esta pregunta, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que tengas hambre? Pues comes, pero como que tenemos un miedo súper, súper, súper instaurado de, madre mía, voy a llegar con mucha hambre a la siguiente comida y crea un estrés, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene el hambre, Marga? ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, a ver, voy a intentar explicarlo un poco. Digamos que cuando nosotros tenemos hambre, se eleva una hormona que se llama la grelina, que decimos que es la hormona del hambre, ¿no? Y esta hormona grelina hace que nuestro cerebro se active. Tiene una función en nuestro organismo que activa nuestro cerebro. Entonces, seguro que les suena a todos nuestros oyentes el dicho de que el hambre agudiza el ingenio. Total. Sí. Y además se generan ciertos neurotransmisores relacionados con el bienestar y la motivación, como la dopamina. Este neurotransmisor, la dopamina en concreto, también nos motiva para movernos, para buscar ese alimento cuando empezamos a sentir cierta hambre. Entonces, debemos de quitar el miedo a sentir hambre porque en realidad es una señal fisiológica de nuestro organismo. Y esta señal fisiológica genera una cascada hormonal que, hablando en sentido biológico o evolutivo, es de gran ayuda.
porque tenía su sentido, nos moviliza para la búsqueda de comida, nos mantiene despiertos y nos mantiene en alerta para optimizar la caza, la recolección, para estar atentos de que no se nos escape nada para poder conseguir esa comida y sobrevivir, ¿no? Y después, una vez hemos conseguido esa comida y la ingerimos, nuestro cerebro nos lo va a recompensar, nos va a generar placer y va a decir, entonces, nosotros vamos a decir, wow, pues voy a volver a buscar esto porque tengo una recompensa. Y entonces así se genera una supervivencia, ¿no? del individuo y en general de la especie. Entonces, este placer que comentaba nos incita a realizar este mismo proceso la próxima vez que tengamos hambre. Es pura supervivencia. Y comer con hambre nos va a generar más placer que el hacerlo sin hambre, porque toda esta cascada hormonal no se va a dar de manera adecuada. Y entonces comer sin hambre, como que ni fu ni fa, ¿no? No nos va a dar ese placer. ¿Qué pasa? Que el patrón de alimentación que nos recomiendan hoy en día de las 5, incluso 7 comidas al día, comer poca cantidad de forma intermitente a lo largo del día, porque así no llegamos con hambre en las comidas y así no comes en exceso y así no te pasas comiendo, pero estoy todo el día picoteando, provoca, primero, que el hecho de comer no nos genere tanto placer. Claudia, no me digas que un día, yo qué sé, que estás cansada, que hiciste deporte, que haces un poco de ayuno intermitente, te ponen un plato en condiciones y cuando lo comes es en plan, ¡buah! ¡Qué placer!, ¿no? ¡Qué gusto! Pero claro, si vienes todo el rato de picoteo un no sé qué, picoteo un no sé cuánto, cuando te ponen un algo dices, ya te da hasta pereza seguir comiendo, no es lo Sí, mismo. totalmente. Es que al final el hambre, ¿no? El cuerpo tiene todo este circuito de recompensas, ¿no? Que el hambre es una de ellas, que al final el objetivo que tiene es la supervivencia, ¿no? Entonces, como bien decías, comer sin hambre, estar todo el día haciendo pequeñas ingestas, es que no tiene ningún sentido para nuestro organismo, ¿no? Y además, esto depende de personas, pero muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Yo para mí, el tener que hacer pequeñas ingestas es una tortura porque a mí incluso hay veces no te sacias, ¿no? Porque como tienes que comer poco y varias veces al día, quizás también te cuesta no llegar a la saciedad y como que estás todo el día, este circuito está mal, no Estás todo el obtienes día saciación. pensando en comer porque no te Exacto. sacias y enseguida estás otra vez con ese pequeño hambre, pero tampoco es un hambre exagerado que cuando te sientes a comer digas, ay, qué bien quedé. No sé. ¿Qué pasa? Que para buscar ese placer que antes nos daban estos alimentos reales que obteníamos después de esta cascada hormonal y pues yo qué sé, cazabas y te pegabas el festín y ¡buf! Qué bien, ¿no? Qué placer. Hoy en día, como eso ya no pasa tanto, pues buscamos este placer en productos procesados, hiperpalatables, en recetas extremadamente, intentamos hacerlas súper sabrosas, alimentos ricos en azúcares que nos generan esa recompensa no natural, extrema. Es todo que otorga a mi cuerpo una recompensa no natural. Voy a buscar esa recompensa no natural. Porque hay personas que si no comen, digamos, este tipo de alimentos, el comer no les da placer, o sea, están tan acostumbrados a pegarse un chuto de recompensa no natural que cuando comes alimentos reales, naturales y te deberían generar placer, no sucede esto. Estamos mal adaptados ahí. De hecho, ya hay estudios, ¿no? que saben, obviamente, cuando tienes una alimentación basada en productos procesados y bueno, tu dieta es rica, ¿no? En este tipo de productos, estás inflamado. Ya estés delgado o estés obeso, estás Mm, inflamado. Y hay estudios que han visto, ¿no? Que cuando estás en este estado, incluso cambian las papilas gustativas, ¿no? O sea, es como tú decías, se nos alteran los sabores, los gustos, ¿no? Al final es como cualquier otra droga, otro tóxico que mm, genera tolerancia, ¿no? Al final siempre buscas ese chute y obviamente lo que te da un donut no te lo puede dar un dátil, ¿no? Por muy dulce que sí. sea un dátil, porque son productos que están preparados para que te den ese chute. Mm. Bueno, esto la industria alimentaria lo tiene estudiado, no, estudiadísimo.
Y luego aparte, si metemos en la ecuación a lo que tú hablabas, por ejemplo, la microbiota, tu microbiota se adapta, o sea, digamos que está conformada según también cómo tú la alimentes. Entonces, bueno, le estás dando una serie de alimentos. Cuando le quitas estos alimentos, pues las propias bacterias te los vuelven a pedir también porque las estás dejando de alimentar a una parte de tu microbiota. Entonces, por ahí también van un poco los tiros, que tus propios microorganismos te puedan hacer que vuelvas a elegir este tipo de alimentos. Estos estudios ahora son muy interesantes, ¿no? De ver esta conexión entre las bacterias intestinales y nuestro cerebro. Y al final a veces piensas que quién toma realmente las decisiones, ¿no? Cuando uno está inflamado y estas bacterias están ahí guerreras, al final tomas decisiones, entre comillas, malas, ¿no? Para tu salud, porque decides comer procesados, decides hacer acciones que no son lo mejor, ¿no? Para tu salud. Entonces esto es muy interesante también tenerlo en cuenta porque creo que la microbiota hoy en día a mucha gente todavía le suena como extraterrestre, ¿no? Como que realmente eso tampoco tiene tanto que ver con nuestra salud y realmente es muy determinante. Sí, sí, sí. Y Claudia, ¿tú te imaginas, para las personas también que nos están escuchando, liberarte de la creencia que tienes que estar todo el día comiendo y simplemente confiar en tu cuerpo, cuando tengas hambre real, comer, el reeducar a tu metabolismo de tal manera que te mantenga con energía necesaria sin necesidad de estar comiendo cada 2 horas? ¿No sería súper liberador? Es que yo siempre digo que para mí, que ahora también te preguntaré, ¿no? Del estilo de vida, pero para mí el hecho de no tener que estar cocinando tantas veces al día, ¿no? De no tener que estar pendiente tantas veces al día de comer, es que es liberador, ¿no? Lo que tú dices es como que te quitas un peso de encima porque ya no solo tu organismo puede hacer otras funciones mientras tú no comes, sino que tú también puedes hacer otras cosas mientras no comes. Porque Exactamente. hay veces que, jolín, comer, irte a entrenar o comer, ponerte a trabajar o ponerte a estudiar, a veces como, qué palo, ¿no? Pero si ya has comido bien y estás saciado, pues puedes hacer otras actividades, ¿no? Y tienes esa energía. Entonces, Mm, es que es súper liberador. sí, sí. Pues nada, si te parece, pasamos a comentar un poco el ayuno intermitente tomado como un estilo de vida, no como una dieta con un enfoque quizá erróneo, ¿no? Exacto, yo lo que te quería preguntar es, porque hay personas que acuden a consulta, ¿no? Como hablando el ayuno, tratando el ayuno como si fuera una dieta más, ¿no? Como si te hablaran de un tipo de dieta. Pero realmente lo que deberíamos de tomárnoslo, como tú dices, ¿no? Como un estilo de vida, porque no se trata de hacer 3 meses ayuno y luego, porque el concepto que tenemos de dieta no es este, ¿no? De hago 3 meses dieta y luego vuelvo a las andadas, luego hago, ¿no? ¿Cómo encaja el ayuno o cómo deberíamos de tomárnoslo? Sí, es que, a ver, aquí hay que empezar, porque la mayoría de personas creen que no se puede empezar el día sin haber comido. Muchísima gente. Y a los que, por ejemplo, no les apetece nada al levantarse un desayuno y se van sin desayunar, cuando se lo dicen a otras personas es en plan, "¡Ah! Pero ¿cómo puedes estar sin desayunar o si sin comer hasta las 12 o hasta la 1? Pero bueno, eso es malísimo." Y entonces, eso, lo que digo, otras personas no pueden ni pasar durante el día más de 4 o 6 horas sin comer, que normalmente son los que suelen decir esto, ¿no? Les parece que no es saludable, que no es natural, que no es posible encontrarse bien sin comer, tienen miedo a llegar a pasar hambre, a sentir flojera, a que les falte energía. Y esto es muy curioso porque, como comentamos antes, ¿cómo hubiésemos sido capaz de sobrevivir la especie humana si no pudiésemos pasar sin comer durante 4 o 6 horas al día? Es que no estaríamos hoy aquí. Y no sé si la gente ha pensado alguna vez que la abundancia de los alimentos de la que disponemos hoy en día podría estar influyendo en que no podamos gestionar de forma eficiente nuestra propia energía, esa que estamos recibiendo a través de los alimentos, de tantas ingestas, y que tengamos que depender de la ingesta constante, de estar todo el rato, sobre todo metiéndonos hidratos de carbono, ¿no? Para mantener nuestros niveles de energía, que si me paso ya de 4 horas sin comer, ya estoy floja, ya no me encuentro bien, ya me medio mareo un poco. Entonces, yo creo que esto es un poco derivado eso de la abundancia de alimentos de la que disponemos hoy en día y de que hemos adaptado nuestro metabolismo a usar la energía mal. O sea,
a perder la capacidad de movilizar nuestras reservas de energía de forma adecuada. Que cuando yo, por ejemplo, no tenga tanta disponibilidad de hidrato de carbono, pueda usar la grasa como sustrato energético, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar a un profesor, ahora no recuerdo bien quién fue, pero una frase parecida a: lo que te ayudó a sobrevivir, hoy será lo que te mate. Y ciertamente lo que pasa hoy en día es que todo esto que tú comentas, ¿no? De que nuestro cuerpo se acostumbra al clima de abundancia, a no gastar, ¿no? De las reservas y tirar, si puede, obviamente, de lo que tú le puedas dar. Realmente esto es una estrategia que nuestro cuerpo durante millones de años fue perfeccionando para cuando hubiera épocas de hambruna haber podido guardar lo máximo para poder sobrevivir. Pero claro, es que hoy en día no hay época de hambruna, estamos todo el día guardando. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para el cuerpo, las reservas de grasa son los ahorros del banco. Si yo puedo ir tirando con lo que cobro de nómina cada mes, yo no voy a tirar de ahorros del banco. Entonces, yo voy a ir tirando de la nómina, ¿no? Para si viene alguna crisis o lo que sea, pues ya tiraré de ahorros. Pero claro, si siempre tengo la nómina, los ahorros se van a quedar ahí, ¿no? Entonces es algo parecido. Entonces, una estrategia que nos sirvió en el pasado, ¿no? Para sobrevivir, hoy en día nos hace enfermar, ¿no? Entonces, habría que entender esto para realmente ser flexibles, como tú dices, ¿no? Esta flexibilidad metabólica que hoy en día la mayoría de personas no tienen. Exactamente. Entonces, cuidado con si comemos constantemente y encima no nos movemos, que es el patrón de hoy en día, entonces no vamos a poder usar nuestras reservas energéticas de forma adecuada, sobre todo ese almacén de grasa que tenemos, ¿no? Y entonces nos puede llevar a ganar peso con relativa facilidad. Incluso no es que no movilicemos, sino es que como comemos en exceso, lo que hacemos es guardar más ahorros. O sea, mira, cosa que ahora no pasa, pero mi jefe me aumenta la nómina cada mes y yo entonces mis ahorros del banco van sumando y sumando, que eso sería genial, pero Ya bueno. tienes un plan de ahorros, ya tienes de todo ahí. Claro, pero para el cuerpo al final es lo que tiene que hacer, guardar, ¿no? Mientras pueda, porque al final nos hemos desarrollado en ese ambiente, ¿no? En plan de en cuanto puedas aprovecha porque luego nunca se sabe lo que puede pasar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, los primeros enfoques de este tema del ayuno es su uso como herramienta para la pérdida de peso, que tiene su sentido porque realizar periodos más largos sin ingerir alimentos a lo largo del día, pues nos puede ayudar a generar un déficit calórico de forma casi inconsciente, muy fácil. Porque claro, yo ya estoy quitando horas en las que estoy comiendo y quizá pues a la larga, en las horas en las que yo me alimento, como son menos, pues entonces ingiero menos calorías. Y entonces esto ayudaría a permanecer en un déficit calórico que nos ayudaría a perder peso. Claro, ¿el ayuno solo nos sirve para perder peso o también podemos usarlo como otra herramienta para mejorar nuestra salud? Claro, ya sabes que las cosas a veces se ponen de moda por el tema de la pérdida de peso tira mucho, ¿no? Sí, el milagro. Y pues empieza a conocer por ahí, pero luego, a ver, en realidad el ayuno va muchísimo más allá, como una herramienta que ayuda a mejorar nuestra salud a nivel global. Entonces, esta restricción calórica que puede derivar de realizar ayuno también está vinculada a múltiples efectos positivos que se ven en múltiples estudios, ¿no? Por ejemplo, la salud metabólica o la salud cardiovascular. Pero también hay que destacar que ayunar no significa necesariamente estar en déficit calórico, ya que yo, aunque ayune, que esto es muy importante entenderlo, aunque pasamos más horas sin comer, durante las horas en las que podemos comer, esa ventana de ingesta, esa ventana de alimentación, podemos ingerir las mismas calorías o incluso más que si estamos usando un patrón de alimentación que no sea de ayuno intermitente. Entonces hay que tener también claro que yo puedo estar realizando ayuno, pero puedo estar ingiriendo las mismas calorías o más que si no lo hiciese. Depende de la cantidad que coma en la ventana de alimentación. Entonces aquí es donde aparece un segundo punto interesante de lo que acabo de comentar que nos ofrece el ayuno intermitente, y es que también diferentes estudios han demostrado que este ayuno que se restringe en el tiempo, ¿no?
que si lo escuchamos por ahí en inglés o lo leemos, se llama Time Restricting Feeding, TRF. El ayuno restringido en el tiempo, aunque no estemos realizando una restricción calórica, es también capaz de ofrecernos estos mismos beneficios, o sea, lo cual está muy bien, porque podemos hacer un patrón de alimentación incluyendo el ayuno intermitente, pero sin necesidad de tener pues necesariamente una pérdida de peso porque estemos en déficit calórico. Para poder Claro, tener beneficios, me refiero, ¿eh? claro, porque es eso, ¿no? Que muchas personas que a lo mejor el objetivo es ganar masa muscular o lo que sea, les da miedo no hacer el ayuno y de hecho yo creo que el mundo del deporte es uno de los mundos donde se machaca más con comer 5, 6, 7 veces al día, no hacer muchas ingestas. Entonces, está bien que cada vez haya más estudios, ¿no? Que demuestren que realmente no es necesario comer tantas veces, porque se puede, como tú bien dices, se pueden obtener, ¿no? Las mismas o incluso más calorías. Y además, claro, también ahora estaba pensando que si mejora tu aparato digestivo, ¿no? Quizás incluso te puedes nutrir mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, porque, bueno, si tú a lo mejor espacias comidas y sientes que a nivel digestivo vas mejor, pues puedes empezar a comer lo que realmente te toca y poder llegar a tus macros y tus micros necesarios, claro, sí, sí, podría ser. Porque luego hablaremos que, claro, el estar en modo de ayuno, digamos, vamos a llamarlo así, o en descanso digestivo durante más horas al día, también ayuda a limpiar mejor pues nuestro sistema digestivo y que no padecer problemas a ese nivel. Pero voy a seguir enganchando un poco esto que estaba comentando. Ujú. El ayuno, estamos hablando del ayuno restringido en el tiempo y sin necesidad de realizar un déficit calórico, que ya obtenemos los mismos beneficios, ¿no? Pero esto se ve, y es muy importante, cuando la ventana de alimentación se encaja con horas de luz. Es decir, sabemos que el funcionamiento adecuado de los ritmos circadianos, que si alguien pues no lo sabe, le remitimos al episodio que creo que era el número 5 de los biorritmos. Ujú. Esto es fundamental para la salud, que nuestros ritmos circadianos vayan acordes con los ciclos de luz-oscuridad y estas cosas. Pero bueno, que como se ha visto en diversos estudios, que este ayuno restringido en el tiempo realizándose en periodo nocturno, el ayuno, y centrando las ingestas en horas de luz, puede mejorar la expresión de genes reloj y ayudar a poner en hora nuestros ritmos circadianos, incluso cuando se lleva a cabo cuando tenemos un trabajo en horario nocturno. Es decir, yo trabajo de noche, pero mi patrón de alimentación es durante el día. Podemos incluso beneficiarnos de que nuestros relojes no se desincronicen tanto, porque la alimentación ayuda a mantener un poco más sincronizado nuestro reloj en trabajadores nocturnos. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, o sea, que es decir que aunque haya, como hablábamos, ¿no? Bien en este episodio nos explicabas los insultos, ¿no? Estas pequeñas desregulaciones de los biorritmos naturales, ¿no? Si además no comemos, ¿no? Que aquí entra un poco casar el ayuno con la crononutrición, ¿no? De comer cuando tiene sentido hacerlo para nuestro organismo, que es durante el día, pues podemos obtener incluso más beneficios y no desregularnos tanto como si encima, además de ir de noche y estar trabajando de noche despierto, expuesto a luz artificial, bla, 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 encima comemos, ¿no? Exacto. En este caso, el ayuno y en periodo nocturno sería lo ideal, y para trabajos de horarios nocturnos pues se ve que ayuda a sincronizar nuestros ritmos circadianos y no hacer tanta disrupción a ese nivel. Entonces, en el tema del ayuno intermitente se podría decir que no vale cualquier hora. Hay que poner en hora nuestros relojes. Llevamos el reloj desfasado, entonces si hacemos coincidir la ventana de alimentación con las horas de luz, es lo ideal. Por tanto, podemos obtener los beneficios del ayuno por dos vías. La vía de la restricción calórica, ya que el ayuno nos facilita estar en déficit calórico, ¿no? Que nuestra ingesta calórica total diaria sea menor, y se ha visto que la propia restricción calórica ya tiene sus propios beneficios, ¿no? Pero luego también porque nos ayuda a sincronizar los ritmos circadianos, como acabamos de ver, el ayuno restringido en el tiempo realizado en horas de oscuridad y alimentándonos en horas de luz,
ayuda a sincronizar nuestros ritmos circadianos. Pero luego tenemos también beneficios del ayuno de la existencia de la activación de una tercera vía, que sería la autofagia. Que la autofagia es un proceso que se lleva a cabo a nivel celular y está muy relacionado con un envejecimiento saludable. Y entonces, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes de qué es la autofagia se trata de un sistema natural que tenemos de reciclaje y que realizan nuestras células, en concreto en el citoplasma del celular. Y durante la autofagia se activan procesos celulares encargados de la degradación de proteínas u organelos disfuncionales y aberrantes que impiden que se acumule basura a nivel celular y que esta basura podría llegar a ser perjudicial. Y así pues mantenemos limpias nuestras células. Por tanto, la autofagia, en resumen, sirve para limpiar el organismo de todo lo que ya no le es útil e incluso que podría causar daño, rompe y degrada componentes celulares a sus partes fundamentales y estos fragmentos, digamos, elementales podrían ser utilizados en el reciclaje y la síntesis de nuevos componentes celulares como membranas, otros orgánulos, proteínas, etcétera. Muy interesante, ¿no? Esto que cuentas, o sea, el ayuno ya no solo lo que hablábamos, ¿no? Que nos permite hacer otras funciones, ¿no? A nivel del organismo, y la autofagia ahora también se está estudiando mucho, sobre todo con lo del envejecimiento, ¿no? Quizás ahí está la clave de la juventud eterna, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esto. Sí. Y para curiosidad, esta palabra autofagia procede de los términos griegos autos, uno mismo, y fagien, que es para comer, significa comerse a uno mismo. Y bueno, el término fue elegido por el premio Nobel Christian de Duve, que era un científico belga, que describió eso, el principal componente celular implicado en la autofagia, el lisosoma. Esto para curiosidad. A mí, bueno, me parece curioso. Sí, es muy interesante, no al final, sino que simplemente, obviamente, el cuerpo tiene que limpiarse e irse renovando, ¿no? Entonces, muy, muy interesante todos estos conceptos. Entonces, eso, hay indicios que si alargamos el periodo nocturno, entonces activamos la autofagia y esta autofagia pues es un mecanismo imprescindible para el aumento de la esperanza de vida y un envejecimiento, como hemos dicho, saludable. Entonces, esto puede ser tal cual periodos de descanso de ingesta en horas nocturnas, aumentando un poco la ventana de ayuno. Entonces, esto va a producir un aumento de la autofagia, lo que va a permitir un aumento de la esperanza de vida, incluso tener un efecto anti-aging. ¿Y cuándo se activa la autofagia exactamente? Porque aquí también hay muchas dudas con respecto al tema. ¿En qué momento empieza a activarse la autofagia cuando ayunamos? Pues normalmente se considera que empieza a darse de forma óptima a partir de las 12 horas de ayuno y a partir de ahí en adelante pues se irá activando pues cada vez más, ¿no? Porque se activa por la privación de alimentos, la privación de glucosa, que permite que baje la insulina, y aumentan catecolaminas también en sangre, ¿vale? En este proceso. Y esto aumenta la activación de lo que llamamos una vía que se llama AMPK, que es una reguladora que activa la autofagia mediante una serie de mecanismos. Pero la AMPK y la autofagia están muy relacionadas. La MPK, que es famosa. Sí. Ahora se habla mucho, ¿no? de que es muy necesario activar esta vía, ¿no? Sí. La restricción calórica y el ayuno logran activar más esta vía MPK, que es la vía de eso, de la longevidad, de la disminución de patologías asociadas a la edad, y bloquea la otra vía, que es la mTOR, que ahora hablaré un poco. Es que esto tiene sentido, porque cuando estamos en modo ingesta-digestión, no podemos destinar tiempo y energía a otras funciones corporales, como la regeneración o la desintoxicación, que también son súper relevantes. Y si a nivel celular pues no tenemos estos descansos, tampoco se va a activar de forma óptima el reciclaje y la reparación celular, ¿no? Se puede ver que comer constantemente nos deteriora y envejece de forma prematura. Yo creo que la mayoría de personas tienen el concepto de que comer nos da energía, nos ayuda a estar bien, ¿no? Pero claro, al final debemos de entender que el cuerpo es un equilibrio, ¿no?
y que obviamente necesita comer y obtener nutrientes, ¿no? Porque cuando nosotros comemos, el objetivo es obtener nutrientes que nuestro propio cuerpo no puede producir, ¿no? Y los metemos de forma externa. Pero es que también necesitamos limpiarnos, necesitamos descansar, ¿no? Detoxificarnos. Entonces, al final, se trata de encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro, sí, sí, porque cuando no estamos en modo digestión y asimilación de nutrientes, pues las células pasan a procesos pues de eliminación, depuración de toxinas, de células dañadas, de otros fragmentos celulares que necesitan reciclarse, incluso de microtumores, tejidos enfermos, proteínas alteradas, y esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que la autofagia no es que sea un proceso más beneficioso o menos que otros procesos de nuestro organismo, es lo que tú decías, debe ser activado en su justa medida, pero el problema es que hoy en día, siguiendo lo que comentábamos anteriormente de este patrón habitual de alimentación, comiendo por encima de nuestras necesidades, no dejando espacio entre la última comida del día anterior y la primera del día siguiente, pues no estamos activando este mecanismo lo suficiente como para tener un correcto equilibrio en el organismo. Claro, al final hablamos de que la MPK, ¿no? Activar estas vías son lo ideal porque vivimos en un contexto totalmente de abundancia, pero seguramente si nuestro contexto fuera al revés, ¿no? De que la MPK estuviera sobreactivada, hablaríamos de que mTOR es súper necesaria y necesitamos activarla, ¿no? Al final se trata de eso, de que necesitamos un Sí, equilibrio. sí, sí, porque cuando se habla de ayuno y autofagia, que van de la mano, se suele hablar de estas dos vías que comentas, AMPK y mTOR, ya que una la regula positivamente, que es la MPK, y otra la regula negativamente, que es la mTOR. O sea, una la potencia y otra la inhibe, vamos a decir así. Lo que normalmente se entiende es que yo ayuno, o por ejemplo hago ejercicio, que también está relacionado con esto, aumento la vía AMPK, aumento la autofagia, por lo tanto, tengo salud. Pero si yo estoy en alimentación constante, no me muevo, activo la vía mTOR, entonces bloqueo la autofagia, entonces enfermo. Se habla de ellas como si fuesen totalmente contrarias, como si AMPK fuese súper buena y mTOR pues fuese súper mala. Pero esto es una simplificación, ya que tiene sus matices, y si algo nos señala la fisiología humana es que no todo es o todo o nada, sino que en nuestro organismo todo va de equilibrio. Si hablamos de AMPK en concreto, pues es un complejo proteico que se activa sobre todo pues cuando hacemos ayuno o cuando hacemos ejercicio o cuando tenemos baja disponibilidad de glucosa, y digamos que es un sensor de energía de la célula. En cuanto baja energía o hay más requerimientos, pues se activa y promueve una mejor expresión de enzimas y activación de un metabolismo oxidativo del músculo esquelético. Algo que puede ser muy beneficioso, pues por ejemplo, en patologías de hoy en día, como es el sobrepeso o la obesidad, o en complicaciones metabólicas. Pero claro, la sobreactivación de AMPK tampoco sería positivo porque podría llevarnos a un empeoramiento de la salud, un aumento del envejecimiento, o sea, el efecto contrario que puede hacer, ¿no? Es senescencia celular, neurodegeneración, incluso podría aumentar hasta la resistencia a la insulina. Entonces, llevar al extremo la activación de la MPK, la autofagia, tampoco es buena idea. Por otro lado, hablando del mTOR, el otro lado de la balanza, este complejo proteico se activa cuando hay alta disponibilidad de nutrientes, que es totalmente lo contrario que acabamos de hablar de la MPK, y hay mucha evidencia que muestra que limitar la actividad de mTOR alarga la vida y nos protege de algunas enfermedades como el cáncer o enfermedades neurodegenerativas, pero también se le atribuyen erróneamente efectos negativos a mTOR por sí mismo, porque esto es algo muy, muy simplista. Lo que ocurre es lo que decías tú, que en el mundo en el que vivimos, sedentario, alimentado a base de productos procesados, donde comemos en exceso de grasa corporal, existe una tendencia clara a esta sobreactivación crónica de mTOR, lo que conduce a estos problemas de salud que comentamos. Podemos hablar hasta de cáncer, de atrofia muscular, sarcopenia, que puede resultar hasta sorprendente estas dos últimas. Vaya. Pero es de vital importancia normalizar la actividad de mTOR cuando se encuentra sobreactivada. Claro, es lo que dices tú, ¿no? O sea, sarcopenia y atrofia muscular,
para crear músculo necesitamos a mTOR, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí. Claro, es cuando se lleva también al extremo. Claro. Por eso la gente obesa que come mucho puede tener perfectamente sarcopenia, no está súper musculada, ¿no? Porque al final como que te pasas al otro extremo, es lo mismo que hablábamos de la MPK. Puede incluso aumento del envejecimiento cuando está sobreactivada. Obviamente, si se activa mucho una vía, que lo que se hace es la autofagia llevado al extremo, obviamente también, ¿no? Es perjudicial, o sea, al final es lo que hablábamos, ¿no? Todo el rato. Yo creo que también hay que entender un poco y poner en contexto los estudios que vemos hoy en día de que el cuerpo no va a hacer nada para fastidiarnos la vida o para llevarnos a la muerte. Al final, el cuerpo hace las cosas con un sentido, ¿no? Y esto es en un equilibrio. Metes energía, ¿no? Y construimos, y cuando no hay tanta energía, pues la sacamos, ¿no? Entonces, al final, lo que tú decías, que ahora mTOR sea la mala de la película, yo creo que esto es un poco como lo que venimos hablando de todos los podcasts, ¿no? De que los estrógenos son los malos o que la insulina es horrorosa. Bueno, todo hay que verlo. Sí. Es que, Claudia, incluso si mTOR tiene baja actividad, ¿sabes? Que es lo que tú dices, mala de la película, mTOR, no la podemos activar nunca. Pero si no se activa adecuadamente, o sea, si tiene baja actividad, nos podría llevar a problemas de regeneración celular, de crecimiento, problemas con el desarrollo muscular, la sarcopenia, caquexia, hipercatabolismo, problemas neuromusculares. Bueno, por lo tanto, el problema realmente del mTOR es la alteración crónica del equilibrio entre estas dos vías, AMPK-mTOR, que normalmente está balanceada totalmente hacia la sobreactivación de mTOR. Genial. Entonces, de ahí que el ayuno nos ayuda a compensar esto que en la sociedad hoy en día está alterado. Claro, algo que realmente era lo que hacíamos de forma natural, hoy en día lo tenemos que llamar como herramienta terapéutica, ¿no? Pero que realmente es algo natural. Entonces, Marga, no sé si quieres comentar algo antes, pero ¿podrías empezar a comentarnos cuáles son los beneficios del ayuno intermitente, así como mencionárnoslos? Sí, ya por último vamos a meternos con los beneficios y para entenderlos, primero voy a hablar un poco sobre los efectos sistémicos que genera tanto el ayuno intermitente como la restricción calórica. Y voy a ir nombrándolos más o menos por zonas del organismo. Por ejemplo, en el músculo esquelético nos aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la estructura y la función del músculo esquelético. Luego en el hígado, por ejemplo, también mejora la sensibilidad a la insulina, nos genera producción de cuerpos cetónicos y disminuye la producción de glucógeno incluso del tamaño del hígado. Luego, por otro lado, en el intestino también ayuda a la producción de cuerpos cetónicos. Por esto también que comentaremos en el siguiente podcast que hacer ayuno intermitente junto con dieta cetogénica que ayuda mucho a la generación de cuerpos cetónicos en general. Es como que ambas hacen sinergia. Genial. Luego, en sangre eso. También los cuerpos cetónicos, aumenta la adiponectina, aumenta grelina y cortisol, disminuye glucosa, insulina, IGF-1 y leptina, disminuye triglicéridos y LDL, disminuye marcadores inflamatorios, disminuye proteína C reactiva. En el cerebro, pues aumenta factores neurotróficos, aumenta el neuropéptido I, aumenta la función cognitiva, aumenta la resistencia al estrés y disminuye la inflamación, la neuroinflamación y el estrés oxidativo. A nivel del sistema cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y la presión sanguínea. A nivel de páncreas, pues disminuye la producción de insulina. Y luego en tejido adiposo, que esto es muy interesante también, pues aumenta la lipólisis, oxidamos mejor las grasas, aumenta la adiponectina también, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la producción de lectina, disminuye la masa grasa y disminuye la inflamación, claro está, derivada del tejido adiposo. Ahí hay que tirar de ahorros, Sí, ¿no? esto es los efectos sistémicos que hace el ayuno intermitente en nuestro organismo. Traducido a beneficios más o menos, pues voy a soltar aquí otro tanto. Entonces, nos ayuda en la pérdida de peso, a reducir grasa corporal, claro está, sobre todo si estamos en sobrepeso o obesidad, y
enfocamos el ayuno pues haciendo un ligero déficit calórico o un déficit calórico. Y además nos ayuda en la regulación hormonal, que puede ayudar y favorecer la pérdida de peso. También nos va a ayudar en la recomposición corporal porque vamos a mantener músculo y podemos reducir porcentaje de grasa corporal. Cuando hay problemas de síndrome metabólico, o sea, gente pues hipertensión, aumento del diámetro de la cintura, que haya pues también hipercolesterolemias, cosas así, ¿no? Azúcar, Azúcar alto, sí. ¿no? Pues mejora la resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad a la leptina, generando que no haya pues tanta hambre, ¿no? O sea, gestionaremos mejor el azúcar en sangre, entonces reduciremos el riesgo de diabetes tipo 2, que es una enfermedad de estilo de vida pura y dura. Luego, posible efecto beneficioso sobre la tensión arterial, sobre los lípidos en sangre, hablamos de colesterol, LDL, HDL, triglicéridos, ¿no? Si se combina con la dieta adecuada, y este es un punto muy importante, en la ventana de alimentación ayuda a reducir picoteos, promueve una mayor saciedad y mejor control del apetito. Cuando el metabolismo está bien adaptado y hacemos una correcta dieta en la ventana de alimentación, que esto es muy importante para mantener el ayuno bien, que ya hablaremos en el próximo podcast de esto. Entonces vamos a ser más eficientes también en la quema de grasa, como decíamos, que nos ayuda a perder peso, ¿no? Esto es muy importante porque vamos a poder usar la grasa como fuente de energía cuando nuestras reservas de glucosa están bajas, que esto incita al ayuno, ¿no? A que vayan bajando las reservas de glucosa. Entonces vamos a poder usar ya nuestra grasa como fuente de energía y vamos a empezar a ser más eficientes beta-oxidando las grasas, ¿vale? Entonces podemos prevenir la degradación de músculo, porque cuando nosotros no somos eficientes quemando grasa y estamos en un estado en el que necesitamos glucosa, vamos a usar nuestro músculo, nuestras proteínas para obtener glucosa y podemos degradar músculo. Entonces ahí pues vamos a ser más eficientes en la quema de grasa y vamos a preservar nuestra masa muscular. Y esto nos ayuda a ser más flexibles metabólicamente y a obtener incluso una mejor respuesta de nuestro sistema inmune frente a patógenos, que es lo que llamamos el inmunometabolismo. Luego, como damos descanso a nuestro sistema digestivo, pues vamos a poder hacer los procesos de desintoxicación mucho mejor. Vamos a retrasar los efectos del envejecimiento, vamos a reducir los radicales libres y vamos a tener un efecto neuroprotector a nivel neurológico, lo que podría ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer. Incluso me ayuda a tener más estímulo a nivel cognitivo, más capacidad de concentración, de aprendizaje, mejor memoria. Promueve un estado de alerta, entre comillas, pero como de claridad mental. Claro, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que quizás cuando uno ha comido, ¿no? Y si estás acostumbrado pues a comer con hambre y comes hasta que te sacias, quizás luego ponerte a trabajar o ponerte a hacer ejercicio o ponerte a estudiar o lo que sea, realmente la mente no está como muy, muy, muy clara. Al revés de cuando uno está en ayuno, ¿no? Que está como la mente mucho más despejada, ¿no? Y te encuentras mejor para realizar actividades. Exactamente. Luego, por otra parte, eso, segregamos más hormona de crecimiento, que está relacionada con la regeneración y mejora del sistema inmunitario, los músculos, articulaciones. Por tanto, hacer ayuno intermitente no entorpece para nada el rendimiento tanto físico ni mental, ni está reñido con el aumento de masa muscular. Y luego, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras afecciones crónicas. Potencia los efectos de la dieta cetogénica, que era lo que estaba comentando antes, y pueden combinarse y hacer sinergia. Y bueno, aparte de ayudar en la desintoxicación y tal que comentaba antes, las toxinas que proceden del exterior, químicos del ambiente, tóxicos de los alimentos, del hogar, nuestras propias toxinas que generamos de toda nuestra bioquímica, ¿no? De nuestros procesos, ¿no? Sí, tenemos mayor tiempo disponible. Este es un beneficio del ayuno intermitente. Mayor liberación en cuanto a horas en la cocina, en Vaya. cuanto a horas que estamos invirtiendo en comer
menos decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día con respecto a comida, lista de la compra, elaboraciones culinarias. Por lo tanto, esto se traduce en menos estrés en el día. Y este me parece un beneficio, un puntazo. Sí, yo creo que realmente la mayoría de personas, o al menos desde lo que yo he vivido y en consulta, ¿no? La experiencia que tengo es esta, es que al final, sobre todo yo creo que las dietas estas que tienes que comer 5 o 6 veces con timings, ¿no? A tal hora, a tal, no sé qué, es que generan un estrés porque hay veces que uno, pues según el trabajo que tenga o ese día se te ha liado o pasa cualquier cosa, que muchas personas me dicen, ¿no? Jolín, es que claro, tener que pensar lo que tengo que llevar en el bolso porque a las 11 tengo que comer o claro, si entreno hasta ahora, el batido de no sé qué, no se pueden sostener mucho tiempo, ¿no? Según qué dietas, porque es que es un estrés, entonces al final realmente es que es esto, ¿no? Lo que hablamos, esta liberación y que la vida es fácil, ¿no? Está Sí, bien. sí, exacto. Vale, y ya como último beneficio que ya hablé antes de él en el síndrome metabólico, ¿no? Pero quería hacer una mención especial del beneficio del ayuno en personas que padecen síndrome metabólico, porque me parece aquí una herramienta muy interesante en este tipo de perfil de personas. Primero voy a explicar qué es el síndrome metabólico para un poco centrar. El síndrome metabólico es una patología crónica, y yo lo de crónica lo voy a poner entre comillas, con una prevalencia en adultos de un 30%, o sea, que es bastante, y esto en aumento, seguro que en aumento. Esta patología está asociada a elevada glucosa en ayunas, ya no a lo mejor por encima de, o sea, siendo ya diabético, pero ya por encima de 100, 110, ya tiene que pitar el asunto. Luego, una resistencia a la insulina, por lo tanto, una insulina en ayunas que puede ser elevada o por lo menos una relación OMA-IR entre glucosa e insulina que puede ya detectar una resistencia a la insulina, ¿no? Luego tenemos hipertensión, podemos tener hipertensión también. Tiene que haber sobrepeso o obesidad con un índice de masa corporal por encima del 25% y 30% respectivamente. Si hay sobrepeso, estamos entre el 25 y el 30. Si hay obesidad, ya pasamos del 30% en el índice de masa corporal. Y luego también hay un aumento de la relación del diámetro de la cintura a cadera y los lípidos en sangre no están bien regulados. Puede haber hipertrigliceridemia, baja HDL, alta LDL, etcétera, etcétera. Vale, estas cosas. Entonces, la fisiopatología del síndrome metabólico se caracteriza por una disrupción de la homeostasis metabólica, con exceso de adiposidad central, seguido de una resistencia a la insulina, glucosa en plasma medida en ayunas y o mala tolerancia a la glucosa. Y bueno, desórdenes metabólicos y neuroendocrinos como niveles reducidos de adiponectina, resistencia a la leptina, niveles aberrantes de grelina y resistina, deficiencia de melatonina, también pueden ser incluso asociados a esto. O sea, hay una inflamación de bajo grado, un estrés oxidativo que contribuyen también a la fisiopatología esta de la obesidad, diabetes tipo 2, aterosclerosis, o sea, un Sí, problemazo. porque a nivel metabólico estás destrozado, estás muy desregulado. Sí, muy desregulado. Entonces esto incrementa exageradamente el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, tanto enfermedades metabólicas como cardiovasculares. Y entonces aquí, en resumen, Claudia, es que en estos casos es fundamental intervenciones en el estilo de vida como primera línea de tratamiento, antes que ir al médico y que me digas qué pastilla tomo para disminuir el colesterol, qué pastilla tomo para disminuir mi glucosa o qué me tomo para... No hay Totalmente. pastillita mágica. Porque te encuentras muchas personas de estos perfiles tomando estatinas, tomando metformina, tomando incluso algunos con insulinas, ¿no? O para tratar Sí. de regular la diabetes tipo 2, pero es que realmente al final aquí en ningún momento estamos diciendo que no se tengan que tomar fármacos, pero obviamente si se hace una pauta farmacológica junto con el tratamiento, ¿no? De los hábitos de vida, que finalmente es lo que te ha llevado a esta situación, tu Ujú, vida, tu estilo de vida, ujú. los beneficios pueden ser superiores o incluso, como tú decías, personas que están
Yo creo que el problema del síndrome metabólico es que muchas veces está infravalorado, porque claro, hasta que no llegas a ciertos niveles no te lo diagnostican, pero como tú bien decías, si ya te están saliendo glucosas de 100 y pico, el colesterol está mal, hay obesidad, pues empecemos a hacer una intervención, ¿no? Sí, el problema que hay es que hasta que no se sale de rango en estos casos normalmente no se atiende, pero ya hay 50 indicadores que ya se puede demostrar de que vamos directos hacia una enfermedad cardiometabólica. Entonces, en estos casos, intervenciones en el estilo de vida son fundamentales, pero primordiales. Entonces, una de las intervenciones que más va a impactar en esto es la mejora de los patrones dietéticos, porque normalmente pues podemos intentar hacer una dieta pues eso con déficit calórico, ¿no? Para promover la pérdida de peso y aumentar la actividad física, pero estas intervenciones a veces suelen tener escasa adherencia y resultan difíciles de mantener a largo plazo para estas personas, porque también que esa desregulación hormonal puede llevarles pues a no tener mucha energía para hacer muchos cambios, ¿no? Ni siquiera para empezar a moverse o para pensar en qué comer o qué tal. Entonces, además también, como normalmente estas personas requieren la intervención de un nutricionista cualificado que les vaya realizando ajustes constantes y si no, pues los llevan a cabo, pues al final, bueno, ya sabes cómo acaban estas cosas, si no eres muy constante, pues pueden, digamos, claudicar un poco en este tema. Y aquí es donde se propone el enfoque novedoso del ayuno restringido en el tiempo, porque se ha visto que controlar los horarios de ingestas en estas personas, reducir la ventana de alimentación, hacerlo en las horas de luz, e incluso sin intentar restringir mucho su alimentación inicial, que esto, a ver, hay que cogerlo un poco también con pinzas, tendrías que ir hacia un patrón dietético bueno, ¿no? Pero se ha visto que regulando los ritmos circadianos, haciendo un buen descanso, haciendo esta ventana de alimentación en horas de luz, probablemente promoviendo un ligero déficit calórico con el ayuno, pues va a favorecer a estas personas, digamos que impacta favorablemente en su salud cardiometabólica. Y se ha reportado que este enfoque de ayuno en estas personas es un enfoque que lo sostiene mucho mejor a largo plazo. Pero bueno, estos son estudios, ¿eh? Quiero decir, Claudia, que lo que yo aquí matizaría es que, vale, vamos a empezar haciendo ayuno, a lo mejor no haciendo grandes cambios a nivel alimentación, pero poco a poco yendo hacia ese patrón saludable y moviéndonos y todo esto, bueno, haciendo un enfoque de estilo de vida un poco global para poder intentar ayudar a esta persona a salir de ese pozo en el que está metido que a veces pues cuesta salir, ¿no? Claro, al final yo creo que es mucho más fácil, como hablábamos, ¿no? Seguir un estilo de vida en que cuando uno tiene hambre come y come alimentos y se sacia y está contento y está bien, ¿no? Porque has comido con hambre y has tenido esa recompensa y se mueve y puedes descansar bien, ¿no? Que también otra cosa muy importante de lo que tú decías, si no comes en las horas cercanas a la noche, ¿no? El descanso también mejora, ¿no? Al final como que empiezan a mejorar muchos patrones, ¿no? Y es mucho más fácil de llevar que una dieta hipocalórica, que son horrorosas, de comer 5 veces al día 1.200 calorías y son costosas, ¿no? Sí, pues nada, pues quería acabar con este apunte sobre el síndrome metabólico, como el ayuno como herramienta un poco que favorece la pérdida de peso a estas personas y la mejora de todos los parámetros estos que comentamos, ¿no? Pues bueno, terminamos aquí la primera parte, ¿no? Sobre el ayuno y como hemos dicho, en la siguiente parte hablaremos de los tipos de ayuno, de las contraindicaciones, de los posibles efectos secundarios que pudieran aparecer. También hablaremos de cómo podríamos empezar a introducir, ¿no? Estos ayunos. Sobre todo también algo que nos preguntan mucho, que es qué tomar, qué se puede tomar durante el ayuno para no romperlo, la suplementación y la alimentación en esta ventana de ingesta, ¿no? Que comentabas que es lo mejor como para romper el ayuno, la primera comida, ¿no? Y nada, Marga, un placer. Muchísimas gracias por la súper información que nos has dado hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Vale, Claudia, espero que les sea útil a nuestros oyentes. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.
¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicaancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.